La resurrección de Jesús después de su muerte es claramente una prueba definitiva de la divinidad del Señor Jesús. Casi todo el mundo conoce la historia, que se resume en el credo de los apóstoles. Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso. Solo hay una manera para que Jesús pruebe que resucitó de entre los muertos. Tenía que aparecerse a la gente. Por lo tanto, en varios lugares de la Biblia describen las apariciones de Jesús después de su muerte. Como por ejemplo, en Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, y en Juan capítulos 20 y 21. Pero 1 Corintios 15 del 3 al 6 brinda un buen resumen de esos pasajes, tal como los escribió Pablo. Porque os entregué en primer lugar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía están vivos, aunque algunos se han dormido. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. El último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Como puede ver en este pasaje, Jesús se apareció a cientos de personas en diferentes ocasiones como a Pablo. Cuando miramos estos pasajes de la Biblia, surge una pregunta. ¿Por qué Jesús dejó de hacer estas apariciones? ¿Por qué Jesús no aparece hoy? Esto es realmente muy extraño. Obviamente Pablo se benefició de un encuentro personal con el Cristo resucitado. Debido a la visita personal, Pablo pudo ver por sí mismo la verdad de la resurrección y pudo hacerle preguntas a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús no se aparece a todos y demuestra que ha resucitado, tal como se apareció a Pablo? No hay nada que impida que Jesús se materialice en tu cocina esta noche para tener una charla personal contigo. Y si lo piensas bien, Jesús realmente necesita aparecerse a cada uno de nosotros. Si Pablo necesitaba una visita personal de Jesús para saber que Jesús había resucitado, ¿por qué nosotros no? Es una pregunta muy importante por las siguientes razones. La Biblia nos dice que Jesús se apareció a cientos de personas. Por lo tanto, sabemos que está bien que Jesús se aparezca a las personas, por ejemplo, no les quita el libre albedrío. Sabemos que sería fácil que Jesús se apareciera a todos a lo largo de la historia, ya que Jesús es todopoderoso y atemporal. Sabemos que, si Jesús volviera a aparecer a todos, sería de gran ayuda. Todos podríamos saber, personalmente, que Jesús ha resucitado y que Jesús es Dios. Si Pablo, y todas las demás personas en la Biblia, necesitaban una visita personal para saber que Jesús había resucitado, ¿por qué no tú y yo? Sin embargo, todos sabemos que Jesús no se ha aparecido en 2000 años. En otras palabras, no hay nada que impida que Jesús se te aparezca, y hay varias buenas razones para que se aparezca. Orando a Jesús. ¿Qué pasa si oramos a Jesús de esta manera? Querido Jesús, por favor, aparece ante nosotros, como lo hiciste con Pablo y los 500 hermanos, para que podamos ver la evidencia de tu resurrección. En tu nombre oramos, amén. Esto es lo que Jesús nos ha prometido en la Biblia. Pide, y se te dará. Busca y encontrarás. Llama, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está realmente en medio de nosotros. Sin embargo, cuando le rezamos para que se materialice físicamente, nunca sucede nada. ¿No es raro que no pase nada, dado que Jesús nos promete que algo pasará? ¿No es extraño que nada suceda cuando, supuestamente, Jesús ya está aquí con nosotros, y la materialización sería trivial para él? Hemos creado una situación inequívoca en la que la coincidencia no puede responder a la oración. La única forma de que esta oración sea respondida es que Jesús se materialice realmente, sin ambigüedades.
Al pensar en esto, se dará cuenta de que la historia de Pablo en la Biblia debe ser falsa. Simplemente mire la historia de Pablo como lo haría cualquier juez en un tribunal. Lo que sugiere la historia de Pablo en 1 Corintios 15, 3-6 no tiene precedentes. Un hombre muerto 3 días con heridas mortales volvió a la vida. Aún no hay absolutamente ninguna evidencia de que la historia sea cierta, aún hay muchas explicaciones alternativas para lo que Pablo está diciendo. Paul podría estar inventando la historia, Paul podría haber alucinado o soñado la reunión, Paul podría haber visto a un impostor, etc. Además, nadie está viendo a Jesús hoy, aunque sería trivial y obvio que Jesús se apareciera a la gente hoy como lo hizo con Pablo. Dada esta evidencia, las personas racionales concluirían automáticamente que la historia de Pablo en la Biblia no es cierta. No hay evidencia para apoyar la historia de Pablo, ninguna razón para creerlo, un motivo para mentir y muchas explicaciones alternativas. También está el hecho de que gran parte del resto de la Biblia contiene historias falsas. Más el hecho de que sería trivial para Jesús proporcionar la evidencia que Pablo necesita para confirmar su historia al reaparecer en la tierra. Agregue a eso el hecho de que Jesús ha prometido responder a nuestras oraciones, pero se niega a materializarse cuando le oramos. Toda evidencia apunta al hecho de que la historia de la resurrección es un mito, nada más. Dado que la historia de la resurrección es claramente un mito, significa que Jesús era un ser humano normal, no Dios. La resurrección claramente no sucedió. Es la hora de las racionalizaciones. Muchos creyentes tratarán de racionalizar la ausencia de Jesús señalando su famosa declaración en la Biblia. Dichosos los que no han visto y aún creen. Si piensas en esta declaración, te darás cuenta de que crea la tapalera perfecta para una estafa. Imaginemos que eres Jesús, eres un ser humano normal, te das cuenta de que vas a morir y quieres encubrir este hecho. Esto es lo que dirías. Dichosos los que no han visto y aún creen. Lo que nos estás diciendo es: existo, y la forma en que voy a mostrarte que existo es no mostrándote que existo. Para todos los demás objetos en el universo, la forma en que sabemos que existe es porque el objeto proporciona evidencia de su existencia. Si no hay evidencia de la existencia de un objeto, lo llamamos imaginario, como por ejemplo, los duendes. Pero con Jesús, la falta de evidencia se convierte en evidencia. Bastante inteligente, pero obviamente una estafa. Simplemente necesita mirar la evidencia y aceptar lo que le está diciendo. Si la resurrección fuera cierta, entonces Jesús estaría respondiendo oraciones como lo promete en la Biblia. También aparecía cuando la gente oraba para verlo. El hecho es que, como vimos en la prueba número 1, y en la prueba número 2, hay evidencia definitiva de que la oración no logra nada. También es obvio que Jesús no aparecerá en la tierra hoy. Mientras estamos en el tema de la resurrección, ¿alguna vez has pensado en lo extraña que es toda la historia de la crucifixión? Imagina al todopoderoso y omnisciente creador del universo sentado en su magnífico trono en el cielo. Mira hacia la tierra y se dice a sí mismo: esos humanos malvados en la tierra. Odio lo que están haciendo. Todo este pecado, como soy omnisciente, sé exactamente lo que están haciendo los humanos y entiendo exactamente por qué cometen cada pecado. Dado que creé a los humanos a mi propia imagen y programé personalmente la naturaleza humana en sus cerebros, soy el autor directo de todo este pecado. En el instante en que los creé, supe exactamente lo que sucedería con cada ser humano hasta el nivel de nanosegundos por toda la eternidad. Si no me gustaba cómo iba a resultar, simplemente podría haberlos cambiado cuando los creé. Y como soy perfecto, sé exactamente lo que estoy haciendo. Odio a todas estas personas que hacen exactamente aquello para lo que las diseñé perfectamente y sabía que lo harían desde el momento en que las creé. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a inseminar artificialmente a una virgen. Ella dará a luz a una versión encarnada de mí. Los humanos finalmente crucificarán y matarán al yo encarnado. Eso, finalmente, me hará feliz. Sí, enviarme a mí mismo y hacer que los humanos me crucifiquen, eso me satisfará. Me siento mucho mejor ahora. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué un ser omnisciente necesitaría que los humanos se suicidaran? Después de todo, Jesús es Dios, para ser feliz. Especialmente porque es un Dios perfecto quien puso todo en marcha exactamente como Él lo quería. La historia de la crucifixión es absurda de cabo a rabo si te detienes a pensar en ella. Al combinar la historia de la crucifixión con la historia de la resurrección, puedes ver la verdad. Dios es una criatura mitológica como cualquier otro dios humano. Todo el dominio religioso es ficticio. Con esto, podemos ver claramente que Dios
no existe. Si Dios realmente existiera y estuviera jugando algún papel en este planeta, no hay forma de que permitiera a un impostor como Jesús.